Hace mucho tiempo, exactamente hace 100 años, aparecieron criaturas extrañas de la nada. Estas criaturas devoraban a los humanos sin un motivo claro. Con el tiempo, la población humana comenzó a disminuir drásticamente, lo que puso a la humanidad al borde de la extinción. La gente llamó a estas criaturas titanes. Para protegerse, los humanos que sobrevivieron construyeron enormes murallas que los resguardaban de los ataques de los titanes. Gracias a esas murallas, los humanos volvieron a vivir en paz. Pasaron los años, y las personas siguieron viviendo dentro de esas murallas, deseando que las protegieran para siempre. Con el paso del tiempo, comenzaron a olvidar la amenaza real de los titanes. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una leyenda escrita en los libros de historia. Los padres solían contarla a sus hijos para asustarlos. A las personas comunes, que vivían detrás de las murallas, no se les permitía salir al exterior, ya que el gobierno prohibía a cualquiera cruzar las murallas. Así fue como los humanos vivieron toda su vida dentro de esas murallas, sin saber qué había más allá. La población dentro de las murallas fue dividida en 3 zonas. La tercera zona estaba destinada a los agricultores y campesinos, que vivían en las áreas rurales y eran considerados la clase pobre. La segunda zona estaba destinada a las fábricas. La primera zona, por su parte, era la más alejada de las murallas exteriores y estaba reservada para la nobleza y la aristocracia. Estaba prohibido que cualquier persona se trasladara de una zona a otra. Entre las personas que vivían dentro de las murallas, había un joven llamado Eren. Eren tenía 2 amigos cercanos, Armin y Mikasa, y los 3 vivían en la tercera zona. Eren y Mikasa se preocupaban mucho el uno por el otro. El lugar donde solían reunirse era cerca de las zonas de cañones y misiles. Eren solía pararse frente a las murallas, mirarlas fijamente, soñando con salir y descubrir qué había en el mundo exterior. Un día, Eren disparó el único misil que tenía, y apareció en él un mapa donde se mostraba un dibujo del mar. Mikasa comenzó a imaginar cómo sería el mar en la realidad y dijo que parecía un lugar muy hermoso. Entonces Eren les dijo: ¿por qué no intentamos ir hasta allí y cruzar las murallas? Logró convencerlos, y juntos comenzaron a escabullirse hacia el exterior. Cuando llegaron hasta las murallas, se sorprendieron por su inmenso tamaño. Eren comenzó a pensar seriamente en salir hacia el otro lado del mundo, pero Mikasa y Armin lo detuvieron, advirtiéndole que los titanes no dudarían en matarlo, ya que no mostraban piedad con nadie, y no querían que él muriera como los demás. Sin embargo, Eren no estaba convencido de que los titanes realmente existieran, ya que no los había visto en toda su vida. Al poco tiempo, fueron atacados por soldados que intentaban detenerlos. Pero Eren no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a defenderse sin importarle las consecuencias. Uno de los soldados se le acercó para preguntarle sobre el arma que portaba. En ese momento intervino el comandante Zelda, un amigo del padre de Eren y líder militar. Se interpuso entre ellos y dijo que él se encargaría del asunto. Zelda se dirigió a Eren y le dijo: «Sé que deseas salir de aquí y ser libre, pero no podrás hacerlo solo». En ese momento, el ejército decidió enviar una fuerza de exploración más allá de las murallas. Poco después, se escuchó una fuerte explosión. La tierra tembló como si fuera a romperse, y las murallas comenzaron a sacudirse. Algo, del otro lado, parecía intentar destruirlas. De repente apareció un titán enorme, más alto que las propias murallas, y su cuerpo expulsaba humo. Los soldados lo vieron, pero no sabían cómo reaccionar. Estaban paralizados por el miedo. El titán gritó con fuerza. Luego golpeó las murallas con sus piernas hasta que logró abrir una gran brecha en su base, y desapareció repentinamente tras cumplir su misión. Eren y sus amigos observaron con horror cómo los titanes comenzaron hasta entrar a través de esa brecha. Sus rostros eran aterradores y sus cuerpos gigantescos. Penetraron en la tercera zona, y el ejército intentó resistir con todas sus fuerzas para defender a los civiles. Pero a pesar de lanzarles proyectiles, no les hacían mucho daño. Solo lograban ralentizarlos un poco, sin causarles heridas graves.
Los titanes tenían una capacidad sorprendente de regeneración. Incluso cuando eran heridos, se recuperaban rápidamente y volvían a avanzar hacia el ejército. Los que lograban escapar huían, pero quienes se quedaban en su lugar prácticamente aceptaban su destino, ya que no había forma de salvarse. Eren y sus compañeros estaban completamente impactados por la escena aterradora ante sus ojos. Comenzaron a huir entre las casas, mientras la gente moría del miedo y el caos se apoderaba del lugar. Todos corrían, tropezaban, sin saber a dónde ir. Los titanes no mostraban compasión alguna. Devoraban a cualquiera que encontraban en su camino, como si los humanos fueran simples insectos indefensos. Eren agarró a Mikasa con fuerza, tratando de meterla en una de las casas grandes para refugiarse. Pero debido a la gran cantidad de personas que intentaban entrar al mismo lugar, se generó una estampida, y Eren se separó de Mikasa entre la multitud. Eren fue empujado hacia el interior de la casa, mientras Mikasa quedó atrapada afuera. Las personas, presas del pánico, cerraron la puerta con fuerza. Eren miró por la ventana y vio cómo un titán enorme se acercaba a Mikasa. Su apariencia era aterradora, con dientes enormes y una expresión monstruosa. Al verlo, Mikasa perdió toda esperanza y se rindió ante su destino. Pero de repente, una gran explosión sacudió el lugar. El impacto fue tan fuerte que todos cayeron al suelo. Eren se apresuró a mirar por la ventana nuevamente, pero ni Mikasa ni el titán estaban allí. Habían desaparecido. Eren salió corriendo, pero los demás cerraron la puerta detrás de él. Al salir, se encontró con una ciudad completamente destruida, reducida a escombros. Al mirar atrás, vio cómo los titanes se dirigían directamente a la casa donde la gente se había refugiado, y empezaron a devorarlos uno por uno. Eren quedó paralizado por el horror, pero luego comenzó a correr hacia la segunda zona en busca de refugio. Pasaron 2 años desde aquellos acontecimientos. Los habitantes de la segunda zona seguían con vida gracias a la solidez de su muralla. Durante ese tiempo, el ejército comenzó a planear la reconquista de la tercera zona, que había sido destruida por los titanes. Los supervivientes de la tercera zona habían huido a Sachs a la segunda, dejando atrás sus casas y campos. Sin embargo, desde aquel desastre, los recursos alimenticios ya no eran suficientes, lo que provocó un aumento en las muertes y en la delincuencia. Por eso, el ejército empezó a planificar cómo recuperar la tercera zona, con el objetivo de acabar con la pobreza y recuperar las tierras de cultivo. El general Kubo presentó a los soldados a la experta en armas, Hanji, quien les mostró una nueva arma que les permitiría volar por el aire gracias a un gas especial que emitía el dispositivo. Les explicó que el único punto débil de los titanes se encontraba en la parte posterior de sus cuellos. Si lograban atacar esa zona, podrían matarlos. Eren y Armin también se unieron al ejército. Armin era conocido por haber predicho el ataque de los titanes 2 años atrás. Eren, por su parte, se sentía culpable y cargaba con la responsabilidad de lo que le había sucedido a Mikasa. Fueron asignados al mando del capitán Zelda, encargado de repartir la comida. Sin embargo, Zelda ya no estaba en buenas condiciones. Se había vuelto alcohólico y había perdido toda esperanza en la vida. Armin explicó a sus compañeros que debían destruir la parte superior del muro, ya que esa era la única forma de cerrar la brecha que habían abierto los titanes. Les dijo que el muro se volvería más bajo, sí, pero seguiría siendo más alto que los titanes, y eso les permitiría eliminar a los que habían entrado y recuperar su territorio. Los soldados comenzaron a prepararse para moverse durante la noche, ya que los titanes eran menos activos por la noche y actuaban como humanos normales. Prepararon todo lo necesario y empezaron a desplazarse en vehículos, pero el comandante sintió que algo se movía delante de ellos. Los soldados bajaron de los vehículos y comenzaron a explorar la zona, pero no encontraron nada salvo una pequeña barca que parecía haberse movido sola. Una de las patrullas, concretamente la soldado Hayana, escuchó el llanto de un niño dentro de una ruina y pensó que alguien necesitaba ayuda, así que decidió ir a buscarlo para rescatarlo. En ese momento, Eren decidió seguirla, ya que no quería perderla como le había pasado con Mikasa. Caminaron juntos hacia las casas abandonadas, y cuando se acercaban al origen del sonido, Hayana cayó al suelo y se cubrió con un líquido extraño. Al mirar hacia arriba, vieron una titán de tamaño pequeño que estaba sentada devorando a una persona. De repente saltó hacia ellos
y ambos cayeron al suelo. Eren gritó del susto y huyó con Hayana, pero el llanto del niño despertó a los titanes dormidos, quienes empezaron a atacarlos a los soldados. El comandante intentó calmar a su equipo para que no hicieran ruido, pero de repente, una mano gigante surgió de entre los escombros y los atacó. Eren y Hayana siguieron corriendo mientras los titanes los perseguían. El general Kubo se dio cuenta de que la situación se había vuelto crítica, así que tomó sus armas, subió a su vehículo y huyó, dejando a los soldados atrás. Ellos tampoco tuvieron otra opción más que correr por sus vidas, pero de repente apareció un soldado llamado Shikishima, portando un arma especial, y atacó a los titanes directamente en el cuello, logrando matarlos. Poco después, apareció una joven con un arma similar y acabó con otro titán. Cuando se acercó a Eren, se reveló que era Mikasa. Sin embargo, Mikasa no mostró ninguna reacción al ver a Eren, simplemente siguió su camino junto a Shikishima. Eren se quedó paralizado, incrédulo de que Mikasa aún estuviera viva y de que no le hubiera dicho ni una palabra. Se reveló que Shikishima era un antiguo soldado del ejército y que fue él quien entrenó a Mikasa en el arte de matar titanes. El general Kubo lo acompañó hasta un refugio secreto bajo tierra, creado para esconderse en caso de que perdieran la guerra contra los titanes. Uno de los soldados, llamado Jin, comenzó a gritarle a Eren, culpándolo de todo lo sucedido. «Por tu culpa casi morimos todos». Mikasa y Shikishima llegaron a tiempo y los separaron. Shikishima se acercó a Eren y le pidió hablar a solas con él. Le preguntó, «¿Por qué odias a los titanes?» Eren respondió, «Porque nos arrebataron nuestra tierra y nuestra libertad». Pero Shikishima no estuvo de acuerdo con él. Le dijo, «Los titanes no tienen la culpa. Los verdaderos culpables son los humanos, que decidieron esconderse tras los muros en lugar de enfrentarlos. El verdadero enemigo del hombre es el miedo. Por eso debemos combatir a los titanes con todas nuestras fuerzas, para recuperar la libertad de la humanidad». Eren fue donde Mikasa y le dijo, «Me alegra saber que sigues viva». Pero ella le respondió con frialdad, «Yo no soy como tú. Desde el día en que apareció el titán, me dejaste sola. Sentí que me habías abandonado». Entonces le mostró una herramienta que el titán había dejado caer y le dijo, «Esto es lo que dejaste atrás, cuando decidiste dejarme enfrentando sola mi destino». Shikishima intervino y logró controlar la situación por un momento. Luego se acercó a Mikasa y le mostró que aún no las había olvidado. En ese instante, Eren sintió una gran rabia por lo que había escuchado de Mikasa, así que salió furioso y comenzó a gritar solo en el exterior. Hayana se le acercó para hablarle un poco e intentar que se olvidara de las palabras de Mikasa. Lo llevó a un lugar apartado y le confesó que el hombre que los atacó aquel día fue la razón por la que ella entró al ejército. Necesitaba dinero para cuidar de su hijo. Mientras hablaban, un enorme titán salió de una grieta y comenzó a perseguir a Hayana. La atrapó rápidamente y la devoró, mientras Eren se quedó paralizado, sin poder hacer nada. En ese momento los titanes comenzaron a acercarse a los soldados. Los soldados con armas aéreas comenzaron a contraatacar, entre ellos Shikishima, que luchaba con gran valentía y logró abatir a varios titanes. Mikasa se unió a él y continuaron combatiendo uno tras otro. Sin embargo, el número de titanes era muy grande. Muchos soldados murieron o fueron devorados, mientras que otros huían aterrorizados, incapaces de luchar. El comandante Kubo llegó y ordenó a los soldados que protegieran los explosivos, mientras una soldado lloraba por su esposo, muerto entre las fauces de los titanes. Zelda fue a consolarla y dio la orden de retirada. Hanji notó que alguien había robado uno de los vehículos e intentaba escapar, pero al enterarse de la muerte de su esposo, corrió hacia el vehículo, encendió los explosivos dentro de él, saltó sobre el hombre que intentaba huir, lo golpeó, volcó el vehículo y lo dirigió directamente hacia un grupo de titanes. Cuando llegó a ellos, se produjo una gran explosión que derribó a muchos. Lamentablemente, la explosión no tuvo un efecto duradero, ya que los titanes poseían una gran capacidad de regeneración. Se levantaron una vez más. Eren vio a Jin escondido, sin luchar, y fue a pedirle que se uniera al combate. Jin confesó que tenía miedo y que no podía hacer nada. Eren recordó las palabras de Shikishima sobre el miedo, así que tomó coraje, agarró su arma y comenzó a atacar a los titanes,
aunque no dominaba bien el equipo ni sabía volar. Shikishima notó el valor de Eren y empezó a enseñarle cómo matar a los titanes. Eren logró eliminar a uno de ellos y se sintió muy feliz por su logro. Luego voló hacia otro titán y logró agarrarse de su pierna, pero el titán lo mordió y le arrancó la pierna, haciendo que cayera sobre el techo de una casa. Los soldados lo vieron. En el mismo lugar estaban Jin y Armin, rodeados por titanes. Armin ideó un plan para salvarlos. Pidió a los soldados que hicieran ruido para distraer a los titanes. El plan funcionó, y Jin aprovechó la oportunidad para atacar a uno de los titanes y matarlo. Pero Armin fue capturado por otro titán y estaba a punto de ser devorado. Shikishima intentó intervenir, pero sus ataques no funcionaban. Eren vio a su amigo en peligro y comenzó a arrastrarse, a pesar de sus heridas, hasta llegar a la boca abierta del titán que tenía Armin. Consiguió agarrarlo y sacarlo antes de que fuera tragado por completo, pero Eren cayó en su lugar dentro de la boca del titán y fue devorado, perdiendo su brazo en el proceso. Antes de que el titán cerrara su boca, uno de los dispositivos de Eren cayó al suelo. La gente observaba la escena, incluida Hayana, que había sobrevivido anteriormente, pero ahora había perdido toda esperanza. Eren gritó con todas sus fuerzas, jurando vengarse y eliminar a todos los titanes, uno por uno. Mientras tanto, los soldados que quedaban con vida estaban completamente rodeados. El comandante Kubo estaba desaparecido. Armin fue a ver a Mikasa y le entregó la mano de Eren que habían encontrado, diciéndole: «Esto es todo lo que quedó de él». Mikasa miró la mano, profundamente dolida, y guardó silencio. Decidió vengarse por Eren. Se dirigió hacia el titán que lo había devorado. Estaba en muy malas condiciones, con el brazo roto y sin ninguna posibilidad de sobrevivir, pero aún así avanzó decidida, aunque fuera el último acto de su vida. De repente, algo extraño salió volando desde la boca del titán. Luego emergió una gran mano, y el cuerpo del titán explotó desde dentro. Apareció un nuevo titán de color rojo, completamente distinto a los demás. Gritaba con furia, atacaba a los otros titanes y golpeaba con precisión sus puntos débiles. No dejaba que ninguno escapara. Los soldados quedaron desconcertados al ver a un titán peleando de su lado. No entendían lo que pasaba, pero estaban agradecidos de recibir su ayuda. El nuevo titán continuó derrotando a los demás, uno tras otro. Quien intentaba acercarse era eliminado de inmediato. Mikasa, al observarlo, notó que sus movimientos le resultaban familiares. Los había visto antes. Eran exactamente los mismos movimientos que hacía Eren. Zelda también observaba, y empezó a sospechar la identidad de ese titán. En su interior, sentía que el que luchaba frente a él era el propio Eren. Los titanes que quedaban con vida comenzaron a sentir miedo y empezaron a huir del titán rojo. Pero de repente el titán se giró hacia los soldados y empezó a avanzar en su dirección, lo que provocó el pánico y que todos salieran corriendo, excepto Mikasa, quien permaneció en su lugar, gritándole: «¡Eren! ¡Eren!». Después, el titán cayó al suelo y su cuerpo comenzó a emitir humo, como si estuviera regresando a su forma original. Mikasa se acercó, subió sobre su cuerpo y le dio un golpe en la nuca. En ese momento el cuerpo se abrió y Eren salió de dentro, con vida, y sus extremidades se habían regenerado. Había vuelto a su forma humana gracias a la capacidad de regeneración celular de los titanes. Todos quedaron impactados por lo que vieron, incluido Shikishima, que observaba todo desde la distancia con una expresión de absoluto asombro. Eren volvió a su apariencia normal y poco a poco empezó a comprender lo que le estaba ocurriendo. Y así llegamos al final de la primera parte. ¿Podrán los humanos recuperar su libertad? Todo esto y mucho más lo descubriremos en la segunda parte. Apóyanos con un like, comparte este video y deja un comentario bonito. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando más contenido épico. Suscríbete a Bibis Movies
y prepárate para lo que viene.